Buenas tardes, hermanos queridos. Qué gusto en saludarles en esta tarde de domingo en nuestra versión de culto online. Como siempre digo, tuvimos un precioso culto hoy día en la mañana, donde estuvimos también recibiendo la palabra de Dios, estuvimos compartiendo con los hermanos la comunión también. Y siempre le vamos a invitar a que usted pueda estar participando en nuestros cultos presenciales, ya sea en Santiago o en Victoria. Siempre es buena la presencialidad, es bueno vernos. Y bueno, si por alguna razón usted no puede estar con nosotros presencialmente, cada domingo también tenemos una versión online de nuestros cultos. No se olvide, esta semana tenemos devocionales durante toda la semana. El día jueves, como de costumbre, también quincenalmente tenemos nuestros grupos Éfeso, así que le invitamos a que pueda estar participando de su grupo. Si usted no tiene alguna comuna o no está asignado o no asiste a ningún grupo, por favor comuníquese al teléfono de la iglesia para que podamos también agregarle a algún grupo. Si anda por allá por el sur, también puede acompañarnos a nuestro grupo Éfeso allá en Victoria. Así que a toda la iglesia de Victoria un cariñoso saludo también, y nos vamos a estar juntando el día jueves en nuestro grupo Éfeso. El próximo domingo también tenemos culto presencial en Victoria y, por supuesto, como de costumbre también nuestra versión online, así que no se lo pierda. Y recordar también, estamos con todas nuestras actividades de Misiones Vía, los hospitales, los niños de aldeas, tanto en Santiago como allá en Temuco, así que los que están comprometidos a colaborar también lo estén haciendo, y por supuesto damos por sentado sus oraciones también para que esos ministerios también puedan seguir avanzando, ¿cierto? Y fortaleciéndose. A propósito de fortalecer, hay ciertos pasajes que uno pasa muchas veces y quizás hasta lo ha compartido muchas veces, pero siempre Dios va dando alguna directriz un poco distinta. Y cada uno de los que estamos, los que pasamos por esta vida, digamos, quien más, quien menos, tenemos distintos miedos. Y los miedos de una u otra forma nos pueden llevar a inmovilizarnos, a paralizarnos y no hacer nada, o algunos ante el miedo, ¿cierto?, se van a activar y van a hacer algún tipo de defensa o de ataque, ya sea físico, verbal, de la manera que sea. Pero ¿cómo expresamos nuestros miedos o cómo enfrentamos también nuestros miedos es muy distinto entre unas y otras personas. Ahora bien, en las Escrituras tenemos a muchas personas que de una u otra manera han tenido miedo y de una u otra manera han reaccionado también según también su historia, según su crianza, según sus formas. Y hay una historia en particular que me gusta bastante, pero me gusta por cómo termina, no por cómo se expresan los miedos o por lo que se hace con los miedos, sino que me gusta mucho por cómo termina la historia. Porque damos gracias a Dios que en toda la Escritura siempre tenemos, ¿cómo podríamos decir? Historias que terminan bien en el sentido que nos están enseñando a cómo tenemos que manejarnos, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que seguir avanzando. Y esa es la idea. Si usted se fija, la Escritura está llena de personas que cometieron muchos errores o cometieron algunos errores, y Dios, por alguna razón que ya sabemos, no nos esconde esos errores. Entonces, ¿por qué no nos esconde esos errores? Porque quiere que nosotros aprendamos. Y eso es lo más importante, hermano querido. Muchas veces, a propósito de nuestros errores, también nosotros mismos podemos ir aprendiendo, pero también cuando vemos una historia de todos los personajes bíblicos, al conocer también en qué se equivocaron, nos enseña a nosotros en cómo seguir adelante. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 12, voy a leer desde el 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Este es el apóstol Pablo que le está escribiendo la carta a los Gálatas,
Y está contando esto. Esto es el apóstol Pablo contando esto. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en esa simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Déjeme orar. Padre amado, te pido que bendigas esta palabra, te pido que seamos instruidos por esta palabra y que realmente tú nos hables, Dios, y puedas también hacernos crecer un poco más. En tu nombre oramos. Amén. Pedro, el gran Pedro, el Pedro que, recuerden que Pedro arrastra los miedos consigo. Pedro por miedo negó a Jesús 3 veces antes que cantara el gallo, cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado. Y él fue reconocido como uno de los que seguía a Jesús, y él lo negó, y en la tercera vez incluso dice que lanzó como improperio, ¿cierto? De que no, yo no conozco a este tal por cual, y que sí. Y luego Jesús lo confronta, Pedro es restaurado, y la confrontación de Jesús es más que maravillosa. ¿Quién de nosotros no quisiera ser restaurado por nuestro Señor solamente preguntando, Pedro, ¿me amas? Y este es Pedro, que de una u otra forma arrastra estos miedos. Pero el mismo Pedro después, restaurado, va a ir ahí en Pentecostés, se junta con los discípulos, ¿verdad? Y va a dar este gran golpe en la predicación, ¿cierto? Cuando predica en Pentecostés, cuando muchos son convertidos en distintas lenguas, etcétera, etcétera. Y Pedro después empieza a caminar con el resto de los apóstoles, empiezan a predicar, y por supuesto aparece este hermano menor llamado Pablo, ¿cierto? Que se ha escogido después de la muerte y resurrección de Jesucristo, por Jesucristo mismo, para que también pueda seguir en el apostolado. Y tenemos a Pablo que va a ir creciendo, y crece bastante, por algo escribe la cantidad de libros que escribe del Nuevo Testamento. Y Pablo ahora está contando una situación que vivió con Pedro. Entonces, tenemos acá a un Pedro que era aparentemente, según los historiadores, era el mayor de todos los discípulos de Jesús, el que niega, el que aparece en Pentecostés, el que dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero después el que dice ni tal cosa te acontezca, ¿cierto? Ese es Pedro. Ese es Pedro, el que siempre está hablando de más. Ese es Pedro, y ahora Pedro está ejerciendo su apostolado. Y aparece Pablo en escena, ¿verdad? Y el apóstol Pablo también empieza a predicar. Y ahora resulta que, más que tener una diferencia, lo que hace este apóstol Pablo es ver que Pedro no está funcionando correctamente. Y le explico cuál era el asunto con Pedro. Pedro, recuerden que habían recibido el Evangelio de la Gracia, por lo tanto Jesucristo había abolido la ley mosaica. Y ahora teníamos que caminar por gracia. Y resulta que Pedro caminaba en gracia, caminaba por la gracia, y esto hace que el Evangelio también esté al alcance de los gentiles y no solamente de los hebreos judíos, ¿cierto? Entonces, Pedro se junta con los gentiles, y recuerden que esto era mal visto frente a los judíos, porque los judíos creían que, o porque la ley mosaica decía que ellos se contaminaban cuando se juntaban con un pagano, con un gentil. Y también tenía que ver con qué comían, y tenía que ver con cómo comían. Pero Pedro aparentemente entendió bien esto del Evangelio de la Gracia, ¿cierto? Y se juntaba con gentiles, y como vemos aquí, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, dice. Entonces, porque dice, antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después vinieron y se retraía y se apartaba. Entonces, Pedro, aparentemente sin ningún problema, compartía con los gentiles de la manera que los judíos consideraban que no era adecuada. Pero aparentemente Pedro consideraba que sí era adecuado. El problema era que, luego dice aquí que Jacobo
viene y manda unos discípulos, ¿cierto? Y cuando vienen estos discípulos de parte de Jacobo, Pedro ahora cambia su modo de actuar. Dice acá, en el versículo 12, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los de la circuncisión son los judíos, son los que creían que había que circuncidarse, que había que guardar el Shabbat, etcétera, etcétera. Entonces, él ahora por miedo no va a juntarse con los gentiles, ¿cierto? El problema con esto es que cada uno de nosotros podemos escoger ciertos rituales, podríamos decir, ciertas formas de hacer iglesia. El problema que se genera, creo yo particularmente, es cuando vamos a criticar la forma que otros hacen iglesia, o una cosa es actuar en otra iglesia de una forma respetuosa de las formas que esa iglesia tiene, pero otra cosa muy distinta es a escondernos. Y lo que está haciendo Pedro ahora es como, que no vayan a creer que yo estuve compartiendo con los gentiles, porque tenía miedo de estos de la circuncisión. Y lo que hace Pablo, el apóstol Pablo acá, dice que él va y lo confronta, porque le dice, y el apóstol Pablo lo que dice en el versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. El problema de las formas no son las formas. El problema es cuando tenemos diferencias que son doctrinales. El apóstol Pablo está evidenciando acá que dice que no andan conforme a la verdad del evangelio. La semana pasada estaba en la casa con mi hija y llegó una compañera de ella que va a catequesis. Y ellas se ponen a conversar esto de la catequesis y todo lo demás, y me preguntan cuál es la palabra que nosotros usamos para misa los evangélicos. Entonces yo digo, bueno, podemos decir culto, podemos decir reunión. Empezamos a hablar de cuáles eran las diferencias. Entonces yo le digo, más que hablar de las diferencias, tendríamos que hablar de lo que dice la Escritura. Yo no voy a criticar si la Iglesia Católica, la luterana, la pentecostal, la nuestra u otra, hacen cosas de una determinada manera u otra. Y les digo, lo que importa es que la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Pero ¿y la Virgen? Lo que importa es que la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Eso es, como decía el apóstol Pablo, andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Eso es la base de nuestro Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y ya no tenemos que hacer nada para obtener ese perdón. Esa es una de las verdades del Evangelio, eso es una doctrina. De ahí a que si le vamos a agregar santos, vírgenes y un montón de cosas, no quiero discutir de aquello. Pero aquí el apóstol Pablo ve que Pedro se está equivocando, dice, y le resistí cara a cara, y lo que dice es, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío. Entonces el problema era la hipocresía de Pedro, que Pedro es un judío, vive como los gentiles, pero cuando vienen los judíos, hace como que vive como los judíos. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Por qué dice obligas a los gentiles a judaizar? O sea, recuerden que los judaizantes eran los que decían, mira, sí, Cristo murió y estamos todos de acuerdo con eso, pero igual tienes que seguir circuncidándote y tienes que seguir guardando algunas cosas de la ley, o toda la ley. Y es a lo que el apóstol Pablo se resistía, digamos, a tener que guardar estas cosas. Pero lo más grave acá es que Pedro está siendo hipócrita y está teniendo mucho miedo. Y nuevamente Pedro, el mismo miedo que lo embargó cuando lo confrontaron de si conocía a Jesús, ahora Pedro nuevamente tiene miedo, ¿cierto?, de los de la circuncisión. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuántas veces nosotros hemos reaccionado por miedo? Y en la historia bíblica, y miren, acá pasan varias cosas. Una, que en el versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, que era
un grande dentro de la iglesia, también dice que fue arrastrado otro. Entonces, lo que Pablo está buscando acá es corregir, pero está viendo que muchos están siendo desviados por esta hipocresía. ¿Cuántas veces nosotros hemos arrastrado y no hemos sido corregidos por nuestra hipocresía? Hablábamos en el último grupo de Éfeso y decíamos, ¿cierto?, que necesitamos a un pastor, a un profeta que nos pueda estar guiando. Cuando viene Natán y le dice a David, le dice, David, te has equivocado. Y David reconoce y David enmenda el rumbo, ¿cierto? Y dice, ok, vamos a aceptar lo que Dios diga y ahora vamos a hacer las cosas correctamente. David no dejó de ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios por su pecado. Es más, él confirmó ese corazón porque cuando es confrontado, él dice, ok, este fui yo. Pero del que estamos hablando ahora, de igual manera, cuando niega a Jesús, después viene Jesús y dice, Pedro, ¿me amas? Necesitamos ser confrontados. Y aquí Pablo, siendo el menor, podría parecer que le está quitando el grado, que le está quitando el rango a Pedro. ¿Cierto? Y dice, no, Pedro, estamos mal. Y le dice, y lo confronté cara a cara y en público. ¿Cuántos de nosotros nos han confrontado en público y nos da vergüenza y no nos gusta porque creemos, ¿cierto?, que nos están quitando el rango, que nos están quitando el grado y a veces nos aferramos tanto, ¿cierto?, a un estatus determinado. Y Pedro acá podría verse desde afuera diciendo, aquí Pedro, se acabó el ministerio de Pedro. Se acabó. Dios le quitó no el rango terrenal, pero le quitó el rango espiritual a Saúl. Cuando Jacob bendice a las 12 tribus, a las 12 patriarcas, y va a hablar con Rubén, y Rubén se había equivocado porque se había involucrado, ¿cierto?, con una de las concubinas de su padre le dice, mira, le empieza a dar varias características, y son muy buenas características, pero al final le dice, mira, tu primogenitura llegó hasta aquí, y le quita el rango. Sin embargo, vemos a la tribu de Rubén después, al conquistar la tierra prometida, que de una u otra manera él va a acompañar a todo el resto de las tribus a conquistar, que cada uno tenga. Entonces, Rubén pierde el grado terrenal, el grado espiritual, sí, pero él va a seguir conquistando, la tribu esa va a seguir conquistando la tierra prometida para con sus hermanos. Entonces tenemos un Saúl que pierde el grado espiritual y va y quiere matar al ungido. Tenemos a un Rubén que pierde el grado espiritual y sigue luchando para la conquista de la tierra prometida. Vemos a un Pedro que humanamente pierde el grado porque cómo viene Pablo, el hermano chico, a confrontarlo pareciera que está perdiendo el grado y después Pedro cuando escribe dice, al amado hermano Pablo. Pedro no se resintió, Pedro se corrigió, Pedro siguió funcionando y Pedro siguió siendo un gran apóstol que nos aporta muchísimo en las Escrituras. Hermano querido, que el miedo de una u otra manera no nos esté venciendo, que el miedo de una otra manera nos esté llevando a quizás a equivocarnos, pero que cuando creamos que estamos perdiendo algo, hermano querido, ante los ojos de Jesucristo, mire lo que dice Filipenses 2 en el lema de nuestra iglesia. Dice que Jesucristo, ¿cierto?, renunció a todo, haciéndose siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo mismo perdió todos los rangos habidos y por haber, teniendo que descender al mismo infierno, ¿cierto?, cargando toda nuestra culpa, cargando todo nuestro pecado, para rescatar a una humanidad completa. Y nosotros como humanos aquí en la tierra, una y otra vez, estamos aferrándonos a nuestros grados, a nuestros rangos. Es que yo soy esto, es que yo soy lo otro, es que yo estoy aquí, yo soy allá. Si realmente queremos parecernos a Jesucristo, tenemos que saber que vinimos a esta tierra a servir a otros, que nuestros cargos sirvan para bendecir a otros, que nuestras palabras sirvan para bendecir a otros, que nuestras economías sirvan para bendecir a otros, que todo lo que yo sé sirva para bendecir a otros, que todas mis capacidades sirvan para bendecir a otros.
y no para autobendecirme, autosatisfacerme, que mis lucas son para mí, que son para mis zapatillas, para mi mejor casa, para mi mejor vehículo, y ahí estamos, para mí, y engordamos económicamente, engordamos físicamente, engordamos espiritualmente, y no estamos compartiendo con otros lo que Dios nos ha regalado. 3 versículos y con esto termino. En Josué capítulo 1, versículo 6, Dios está recordando a Josué. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra. En el versículo 7 vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el versículo 9 vuelve a decir, dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Los miedos se enfrentan con valentía y con esfuerzo. No digamos que Josué no tenía miedo. Josué tenía miedo, había visto durante 40 años como su padre espiritual llamado Moisés había caminado durante casi 40 años por el desierto y había tenido que lidiar con reclamos, con quejas, con un montón de cosas. Y ahora Josué tiene que comandar la conquista de la tierra prometida, y me imagino que tiene que haber tenido mucho miedo, mucho miedo. Pero dice, Dios va y le dice, al final, en el 3er versículo, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermano querido, no es opcional esforzarse, no es opcional ser valiente. Es opcional obedecerlo. Pero ante los ojos de Dios debemos esforzarnos muchísimo más de lo que estamos haciendo y debemos ser muy valientes para enfrentar cada uno de los miedos que tengamos. Le invito a que se esfuerce, le invito a que sea valiente. Y déjeme terminar orando. Padre amado, gracias por este día, gracias por este domingo. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que pueda estar escuchando esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que más allá de tener o no tener miedo, Señor, que esforzadamente y valientemente podamos enfrentar de tu mano, Dios, de tu mano, para ir en conquista de esos miedos, Señor, y seguir avanzando. Que el miedo no nos inmovilice, sino que el miedo nos movilice a ser mejores ante tus ojos, Señor, y no ante los ojos de los hombres. En tu nombre maravilloso oramos. Amén. Hermano querido, que el Señor le bendiga.